vivir de esta manera. Si tomamos, por ejemplo, la energía de Aries y observamos o colocamos al signo Aries mirándolo horoscópicamente, ¿qué quiere decir horoscópicamente? Que ubicamos dentro del radiz de la carta, colocamos a Aries en un punto matemático que es el grado cero y desde ahí empezamos a analizar el ambiente o las energías que están dispuestas para este signo. Claramente, si hablamos de Aries, muy posiblemente pueda coincidir con una parte de tu vida, no con todo, porque un horóscopo no define la vida de una persona. La horoscopía apenas nos está dando algunas pinceladas de lo que podemos trabajar a nivel muy general, a nivel zodiacal. Por eso lo que estamos colocando en cinta es el signo de horóscopo, que bien puede resonar si tú eres de ascendente en Aries, o bien puede resonar si tú eres de signo solar Aries, o si tal vez tengas la luna en Aries, también va a ser muy sincrónico. Pueden pasar algunas líneas de expresión, pueden estar muy relacionadas con las energías que se están viviendo ahora. Quiero especificar que los horóscopos son a título zodiaco, es decir, zodiaco, Aries. Hay muchas personas de signo Aries, muchas personas ascendentes en Aries, muchas personas que nacieron con la luna en Aries y efectivamente no va a ser, no es algo personal. Ya para algo personalizado, si a lo mejor tú eres de signo Aries o ascendente Aries, pero te llamas María, Estela, Juliana, Pedro, Jacinto, ya para algo más personal, sí sugiero que se haga un estudio de la propia carta natal y no algo tan general, ¿sí? Hago estas aclaraciones también para que entremos de que es bonito tomar esta astrología y tomarla desde un punto de vista psicológica que nos nutra a través de un mensaje y no queriendo decir que tenga que ser de esta manera obligado para todos. Entonces sí es importante que ustedes tengan presente eso. Vamos a hablar más del arquetipo Aries. ¿Cuáles son las energías que tiene Aries disponibles a partir de hoy, lunes 22, hasta el domingo 27? Bueno, Aries es un signo que le encanta mucho el liderazgo. Aries es un signo que es típico, que rija los inicios, las primeras formas de vivir, las primeras formas de darse. Y Aries también es un signo que toda la vida, ascendentes o lunas en Aries, van a sentir mucho las ganas y la sensación de estar siempre a la cabeza o de llegar primero. Esas son características muy típicas de Aries. Ahora, si nosotros miramos horoscópicamente cómo se ubica su planeta, pues está pasando algo muy importante para Aries. Y lo importante es que su planeta regente, que en este caso es Marte, pues Marte está haciendo un cambio de signo. Cada vez que Marte cambia de signo, algo se mueve en Aries, algo se sacude en Aries, en ascendentes o en lunas. Alguna parte de la vida empieza a señalar o a buscar romperse o avanzar, sobre todo. Marte es el planeta que siempre que llega a Escorpio es como la segunda estación de Aries. Entonces, muy seguramente esta semana, sobre todo hasta el domingo, pues los de Aries vayan a estar demasiado intuitivos, tengan una energía muy colectiva para conectarse también con las áreas que sean muy sutiles, demasiado conservadoras dentro de ellos mismos y que tengan gran capacidad analítica. Esta es una semana donde Marte en el signo de Escorpio beneficia mucho a cualquier capacidad o a cualquier energía ariana que se tenga para poder conseguir y concentrar la fuerza en un golpe certero de algo significativo en sus vidas. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto en Aries? Porque Marte está descansando en Escorpio a partir de hoy lunes 22. Entonces, Aries inicia una semana con mucha fuerza, es un signo que va a estar tomando decisiones y haciendo cortes en su vida, cortando líneas y volviendo a empezar con otras cosas muy nuevas y sintiéndose sobre todo con mucha fuerza y con mucha frustración al mismo tiempo. Esta frustración típica de Marte se la puede llegar a dar quizás el aspecto que puede llegar a ser incluso algo tenso en el sentido de Plutón
Aries. Aunque Plutón no tenga mucho que ver con Aries, Marte sí que lo tiene que ver. Entonces, no alcanza a terminarse la semana cuando todavía esta cuadratura va a estar implícita para ascendentes, soles y lunas en Aries. Y esto puede llegar a generar mucha, lo que decía, frustración dentro de los deseos que quiero lograr y que quiero alcanzar, y a lo mejor algunas restricciones o bloqueos de tipo social o de tipo colectivo, que es lo que está marcando más Plutón en Acuario, donde no se sienta como lo fluido de poderlo hacer. Hay algo que le quita mucho la paciencia a Aries y es eso justamente. No se caracteriza mucho una persona de signo Aries o ascendentes lunas en Aries, no se caracterizan por ser tan pacientes, pero no tanto con los demás. Incluso un ariano puede desarrollar una gran capacidad de escucha y de paciencia con otro. Estos signos ascendentes, soles, lunas, tienden a ser mucho más desesperados con ellos mismos. Logran tener mucha más menos misericordia con ellos, pueden llegar a ser muy severos y muy exigentes. Marte otorga grandes beneficios esta semana para ser muy concreto y para ser muy directo en las líneas de aprendizaje y de búsqueda tras las metas que ustedes vienen buscando. Pero donde efectivamente más retos se va a encontrar es en el otro. Hay otra energía que acompaña a las personas de Aries o la energía ariana esta semana y es el sol que está en un punto de tensión, por así decirlo. Es una tensión, pero que al mismo tiempo ofrece una gran comunicación y aprendizaje a través de los demás. Si tres planetas tan sociales, Aries, están en la casa 7, que es el Libra, el Sol empezando el equinoccio de otoño a partir de hoy lunes, Mercurio que está en ese punto estratégico de Libra y la Luna que también está en Libra, Aries, esta semana debes tener en cuenta la energía mental. Yo creo que es la mejor forma de traducir un mensaje que sea contundente para Aries. El Sol se ubica en un aspecto demasiado estratégico, no solamente con el eclipse de ayer y no solamente con el inicio del equinoccio de hoy, sino que el Sol es la otra pata que le faltaba a la mesa, que se ubica esa otra energía para que estén muy sociales, muy sociables también. Entonces es momento de aprendizaje, es momento, Aries, de hacer muchos más amigos, de comunicar más, de hablar más, de socializar más. Creo que es la semana más importante del 2025 para que ustedes logren activar mucho las casas aire que son 3, 7 y 11. Y esto exige mucha palabra, mucho intercambio de ideas. Entonces ahí es donde van a encontrar gran sustancia y muchas respuestas a ciertas preguntas que han venido teniendo. Uno, eso. Y dos, Aries, que se requiere del otro. Entonces, a veces los arianos pueden o les puede gustar más la idea de hacerlo solos, ascendentes o lunas, casi siempre. Les gusta mucho hacer las cosas solos. Pero tal parece, ¿no? Tal parece que si el sol está en la casa 7 está iluminando áreas muy comunicativas también con Mercurio para que ustedes se abran un poco más hacia las otras personas y logren comunicar y a través de esa comunicación o a través de estar relacionándose con nosotros, ese intercambio de ideas les dé la oportunidad de alimentar nuevas estrategias, nuevos rumbos de vida y plantarse de una manera distinta. Entonces, creo que es la mejor semana que pueden tener para ser amigos, creo que es la mejor semana que pueden tener para iniciar algo, algo de estudio o para iniciar algo colectivo donde se puedan vincular con los demás a través del pensamiento o a través de la parte eléctrica, típico de Urano, Plutón, que a la final lo que están ofreciendo es un pensamiento un poco más transpersonal, más colectivo y menos individual, algo que pudiera ser todo un reto para Aries o ascendentes o lunas porque siempre tienen en la sangre los arianos que solo pueden, que eso está muy bien. De todas formas, Marte da mucha fuerza, pero al mismo tiempo momentos donde se quiebran estructuras y cosas que ya no van más para esa línea. Definitivamente es una semana que le viene demasiado bien a Aries hacer contacto también con los libros, hacer contacto con la escritura y hacer contacto con amistades. Es cuando menos deben esconderse. Si eres ascendente Sol, Luna, Aries, vale la pena que incrementes o empieces a emplear esta sustancia aire, ¿no? De conversatorio con nosotros, a ver qué más hay, qué más pueden encontrar ustedes a través
de esa línea que se conecta. Aprovecho para